gusto saludarte, querido Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Querido David, el gusto es mío. ¿Cómo te va? Mira, de las cosas buenas que tienen las cifras de remesas es que es una buena oportunidad para platicar contigo y porque ustedes son los más grandes expertos que hay en remesas en este país. No, al contrario, la oportunidad es nuestra. Te agradezco mucho, David. Y en efecto, ahora vemos pues que las remesas siguen creciendo hacia nuestro país, David, aunque los datos de los últimos meses indican que están creciendo, pero a un menor ritmo de lo que habíamos visto, pues la mayoría del 22 y el 23. Sí, o sea, sí están creciendo, pero están creciendo menos rápido, digamos, ¿no? Así es, David. Y me parece que eso se explica porque el mercado laboral en Estados Unidos, si bien sigue fuerte y sigue creando empleo, pues está creando mucho menos empleos de lo que hizo el último par de años. Entonces creo que esto era de esperarse, ¿no? A medida en que el mercado laboral en Estados Unidos se fuese desacelerando, pues las remesas iban a bajar y creo que eso es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y me parece también, David, que esto pues también apoya la tesis que hemos comentado tú y yo, pues que el gran crecimiento en las remesas se debía a que el mercado laboral estaba muy fuerte y no, como algunos decían, a actividades ilícitas, ¿no? Oye, y es que será es una creencia equivocada, muy equivocada, lo de las actividades ilícitas, ¿no? Yo creo que ahí hemos perdido demasiado tiempo, porque hay gente que sí está convencida y que hasta hace unos reportajes que, bueno, que Sí, están muy lejos de coincido ser buen contigo. periodismo, ¿no? Coincido contigo, creo que muchas de esas afirmaciones se basan en evidencias anecdóticas, no en datos duros, y coincido que se ha perdido mucho tiempo, lo hemos hablado aquí, pues sí, las remesas crecieron a México, cierto, pero crecieron a toda Latinoamérica y crecieron de la mano de un mercado laboral muy fuerte en Estados Unidos, y creo que prueba de ello es el monto promedio de las remesas sigue siendo muy similar, David, alrededor de $390. Eh, el 75% de las remesas es menor a $500. Si realmente se estuviera utilizando las remesas para hacer un mecanismo amplio de lavado de dinero, pues estaríamos viendo montos mucho mayores, ¿no? Es muy ineficiente, perdón, lavar con envíos de $380. ¿Por qué no hacerlo con envíos mayores? Claro, o sea, se necesitarían ejércitos de personas y en esas se cometieron errores porque decir, a ver, las concentradoras de remesas, que no tienen que estar necesariamente donde hay gran población migrante, y ni siquiera gran población, pues son concentradoras, ¿no? Exactamente, creo que se cometieron errores, en este caso en ambos lados de la frontera. Se decía, hay prueba de que hay actividades ilícitas, es que hay muchas remesas que vienen de Minnesota y hay pocos migrantes. Bueno, ya se aclaró, ya lo aclaró el Banco de México, ahí había una concentradora, como bien apuntas, corrigiendo por eso ya no hay ninguna anomalía. Y también del lado de México se dice, hay muchos municipios donde hay pocos migrantes y sin embargo se recolectan muchas remesas. Eso es cierto, pero lo que ocurre es que esos municipios están próximos a otros que sí tienen, que expulsan muchos migrantes y que se colectan pocas remesas porque no hay entidades donde se puedan pagar. Entonces lo que sucede es que la gente se traslada de un municipio a otro a recolectarlas. Entonces creo que ha sido un poco irresponsable en muchas voces ensuciar este mercado con datos que no son duros, ¿no? Claro. Oye, Carlos, a ver, pero retomando la parte relevante, Uh-huh. sí están perdiendo velocidad el crecimiento de las remesas. Podemos decir, es que es el febrero que más remesas se han recibido, pero pues porcentualmente viene cayendo mes a mes la cantidad de remesas. ¿A qué se debe este fenómeno? Pues a mí, en efecto, primero tiene toda la razón, David, viene cayendo. Por ejemplo, en 2022 las remesas en promedio al mes crecían 12%. Entre enero y octubre de 2023 crecían 9%. Y en los últimos 4 meses han crecido solamente 2.6%. En febrero, por ejemplo, crecieron
3.7%. Entonces, en efecto, se están desacelerando, y yo creo que la principal explicación radica en que Estados Unidos está generando empleos, sí, pero ya mucho menos empleos de los que generaba antes. Ahora estamos viendo creaciones de empleos de ciento y tantos mil empleos. Acuérdate, hace año y medio veíamos que se quedaban 500,000 empleos. Entonces, pues ya no es tan fácil para un trabajador compatriota encontrar un empleo como lo era hace año y medio, y eso se traduce me parece, en esta reducción. Entonces, creo que es más bien un tema del mercado laboral y no necesariamente de que estén bajando los flujos de migrantes, porque si vemos los números de detenciones, todo indica que el flujo de migrantes de México a Estados Unidos continúa creciendo. A ver, y aquí, ¿qué tanto juega el que durante la pandemia había programas de apoyo muy fuertes del dinero con el gobierno del dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos, y que había sectores, pues, los sectores agrícolas y los sectores donde básicamente hay muchos mexicanos y muchos migrantes, fueron de los que menos empleo perdieron? ¿Qué tanto juega eso? También juega las dos factores son muy relevantes. Primero, en efecto, sectores donde trabajan mexicanos estaban con niveles de empleo muy fuertes, no solamente los agrícolas, sino posteriormente los de servicios. Pero segundo, coincido totalmente contigo. Estados Unidos tuvo una política fiscal muy expansiva, donde entregaron montos muy importantes a las familias, y hay que recordar que en México hay 11 millones, un poquito más de 11 millones de mexicanos, de los cuales casi 7 tienen una residencia legal. ¿Y eso qué quiere decir? Que eran sujetos a recibir esos apoyos. Entonces, muchos mexicanos se reciben de esos apoyos, y además no hay que olvidar pues que hay mexicanos de segunda y tercera generación que eso sí recibieron los apoyos. Pues me parece que en buena medida también el crecimiento muy fuerte en 21 y 22 obedeció a esa política fiscal. Entonces, en cierto sentido, en México no hubo una política fiscal para hacer frente a la pandemia, pero la política fiscal en Estados Unidos, en cierta manera, se trasladó a México. Oye, y hay quienes dicen que parte de la explicación del tipo de cambio son las remesas, que también es otra creencia equivocada, según yo. Totalmente de acuerdo contigo, David. Te voy a dar un solo dato para que lo pongamos en perspectiva. En un solo día, el mercado cambiario en México transa más de todas las remesas que se reciben en un año. Entonces, es difícil pensar que las remesas mueven el tipo de cambio, ¿no? Son, a pesar de que es un monto muy relevante, es muy chiquito respecto al mercado cambiario, que, repito, en un día mueve más de lo que se mueve en un año de remesas. Sí, o sea, un año de remesas es menos de un día de operación cambiaria del peso. Es correcto. Entonces, en ese sentido, pues es difícil afirmar que esto lo hace. A mí me parece que el principal factor que está detrás de la apreciación del peso son las muy elevadas tasas de interés que hay en México, que hace que muchos inversionistas quieran exponerse a esas tasas y, por lo tanto, inviertan en pesos. No necesariamente lo tienen que hacer en bonos gubernamentales, lo pueden hacer en derivados, lo pueden hacer directamente en depósitos en pesos. Entonces, mientras haya este diferencial tan alto, pues va a haber personas interesadas en explotarlo. Por ejemplo, un inversionista puede tomar dinero a 28 días en Japón, un país que tiene la tasa más o menos en cero, invertirla 28 días en México, donde las tasas están al 11, y llevarse ese diferencial. Mientras las tasas sean tan altas, pues creo que eso en buena medida explica el que el peso se haya apreciado. Yo coincido contigo, no creo que las remesas sean un factor relevante, simplemente por los montos que ya comentamos. Sí, no, o sea, no es un tema, creo que lo explicas muy bien, que es un tema que tiene que ver con las muy altas tasas de interés que se están pagando en México. Exactamente, yo creo que ese es el principal factor de lejos que explica pues que inversionistas en el mundo entero se quieran exponer al peso para recibir estas tasas altas,
y yo coincido, digamos, a ver, tuvimos mucho mayor entrada de remesas en el 21 y 22 y no vimos la apreciación que vimos este año. Yo creo que lo que pasa es que en los últimos 18 meses las tasas reales en México han aumentado de manera notoria y eso es lo que me parece que explica el fenómeno, no la remesa. Porque incluso la tasa de referencia era menor que cuando la inflación andaba rondando los 2 dígitos. Exactamente, lo pones muy bien, David. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy tenemos tasas reales mucho más altas. Porque, imagínate, tenemos una tasa de referencia igual o algo menor, pero con inflación mucho más alta. Hoy tenemos la inflación mucho más baja que hace un año o hace un medio, con tasas similares. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa real en México es mucho más alta. Tenemos una tasa real de más del 7%, eso no la paga en ningún país con grado de inversión, y por lo tanto los inversionistas pues buscan exponerse a esa tasa y eso fortalece a nuestra moneda. Querido Carlos, siempre es una lección platicar contigo. Te mando un abrazo con mucha admiración. Otro de regreso con la misma moneda. Muchas gracias. Que te vaya muy bien.